Bueno, pues en esta mañana quisiera compartir, en el tiempo que tenemos, un tema con vosotros, y me gustaría que pudiésemos hablar algo del tema del temor de Dios. Es un tema que llevo dándole vueltas mucho tiempo, porque luego iremos a ese versículo. Seguramente que como creyentes, si hablamos del temor de Dios, enseguida aquellos más hábiles, viene aquel pasaje de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo lo he leído muchas veces, pero siempre me he quedado un poco con el sabor de boca de que se quedaba un poco corto, tenía que tener algo más, y fue lo que me motivó a profundizar un poquito más en esta palabra, el temor de Dios. Y eso es lo que quisiera compartir con vosotros. Y lo voy a hacer posiblemente de una forma que para mí va a ser un tanto novedosa, porque a raíz de meditar y de consultar y de escuchar a otros hermanos que pudiesen aportar algo sobre este tema, me he dado cuenta que es muy difícil de explicar. Y para mí resulta difícil de explicarlo. ¿Por qué? Porque hay que dejar que la Biblia, la palabra de Dios, sea la que hable. Quiero decir con esto que yo voy a invitar en esta mañana, posiblemente con una pequeña introducción, una breve explicación del texto que pudiésemos leer en esta mañana sobre el tema, porque es la palabra de Dios quien nos tiene que aclarar este tema. Me di cuenta también que el tema del temor de Dios va muy unido al gozo, porque cuando tenemos temor de Dios, tenemos gozo. Y ahora diré algo de esto, ¿verdad? Aunque lo he tenido que dividir porque no hay tiempo para tratar dos temas o correr mucho, prefiero centrarme en esta mañana en el temor de Dios. Y espero, y así lo he orado durante esta semana, que pueda ser también de bendición para vosotros como lo ha sido para mí, porque realmente para mí ha sido un reto el poder descubrir, el poder leer lo que el Señor tiene que decirme a mí como creyente en cuanto al temor de Dios. Porque es vital para un cristiano. Vamos a hacer la introducción leyendo dos textos. Uno lo vamos a encontrar en la primera epístola de Pedro, si queréis acompañarme. La primera epístola o carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Voy a leer, luego en vuestra casa si queréis leerlo, voy a leer en una versión que posiblemente pueda tener alguna palabra diferente a la vuestra. Pero bueno, eso no significa que no quiera decir lo mismo. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 13 al 17? Primero, Pedro nos va a hablar del temor de Dios, pero nos va a hablar del temor de Dios en cuanto a nuestro compromiso. Porque la persona que realmente ha nacido de nuevo, y explico este término, nacer de nuevo implica reconocer al Señor Jesús como Salvador en tu vida y reconocer que eres pecador y reconocer que sin Él estás perdido y no tienes acceso a la vida eterna. Aquellos que hemos nacido de nuevo, el apóstol Pedro nos dice que tenemos que temer a Dios, pero tenemos que tener un compromiso con Dios. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia, que os será traída en la revelación de Jesús el Mesías. Como hijos obedientes, estos son los compromisos, como hijos obedientes, no nos amoldemos a las antiguas pasiones, me gusta esta traducción, o a los deseos que antes teníamos. Aquí dice esta traducción, a las antiguas pasiones, porque es verdad, cuando nos convertimos tenemos como herencia pasiones, pecados que nos van a llevar un tiempo quitárnoslos. Es cierto que cuando una persona se convierte, cree en el Señor Jesús, su vida transformada, pero muchas veces arrastramos pecados que va a llevar un proceso de tiempo. Pero hay que cambiarlos. Yo he escuchado a hermanos muchas veces hablar y decir, bueno, yo es que como soy así, es como que decir, me tenéis que aguantar. Bueno, esto no es así, esto hay que ponerlo en las manos del Señor, porque si eres así
y no lo estás haciendo bien, delante del Señor tiene que haber una transformación, porque es el compromiso de temer a Dios, el compromiso de temer a Dios, porque antes estábamos así, y dice que en las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, o estábamos viviendo en una vana manera de vivir, lo hacíamos en ignorancia, pero ahora que tenemos la revelación, que tenemos el acceso a la palabra de Dios, por medio del temor de Dios, ya no somos ignorantes, hermanos y hermanas. Y querido amigo, querida amiga, en esta mañana cuando termine de hablar, tú tampoco vas a ser ignorante porque vas a ver algo del temor de Dios. Por lo cual, si tienes alguna cosa que transformar en tu vida, bueno, ahora es el momento que te pongas delante de Dios y que puedas cambiarlo, porque es el compromiso de temer a Dios. Sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un compromiso serio y muy grande y muy profundo. Sed santos, apartados para Dios, significa esta palabra, en toda vuestra manera de vivir. No a veces, no en circunstancias, sino siempre, siempre. Estos son los compromisos que el apóstol Pedro nos está diciendo. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos porque el apóstol Pedro dice que como Dios es santo, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que intentar buscar la perfección en el sentido de buscar lo que Dios quiere, porque a Dios no le agrada, aquellas cosas que no van con su santidad, con su forma de ser. Y si invocáis por Padre aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, aquí viene la frase. Después de todo lo que hemos dicho, conducíos con temor. Con temor. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque aquí estamos de paso, somos peregrinos. Y todo el tiempo que el Señor nos tenga en este mundo, tenemos que buscar la santidad, evitar y corregir aquellas cosas que no agradan a Dios, pero tenemos que hacerlo con el temor de Dios, con el temor de Dios. Esto es el compromiso que el apóstol Pedro nos dice a cada uno. Pero ahora vamos a ir al otro texto que tenía como introducción, vamos a ir al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Hermoso libro el de Jeremías, Capítulo 32, si queréis acompañarme, versículos 38, del 38 al 41. Hemos visto el apóstol Pedro que nos habla del compromiso nuestro de los creyentes, pero ahora vamos a hablar también en cuanto al temor de Dios, el compromiso de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace cuando nosotros, como creyentes, todo el tiempo de nuestra peregrinación, andamos y caminamos en el temor de Dios? El compromiso de Dios es este. Allí el profeta Jeremías dice unas palabras hermosas y muy profundas. Y quiero que, si así lo queréis vosotros, que las podáis pues atesorar, porque es el compromiso de Dios. Fíjate lo que va a hacer Dios cuando tú andas en el temor de Dios. Capítulo 32, verso 38. Y ellos serán mi pueblo. Está hablando aquí el capítulo de restauración. Y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino. No caminos. El Señor va a proveer un camino. ¿Para qué? Para que su pueblo se conduzca por él. Para que me teman todos los días en bien suyo y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno. No cesaré de seguirlos para hacerles bien, y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Dice el verso 41, y me complaceré en ellos haciéndoles bien. Fijaros lo que ocurre cuando andamos en el temor de Dios. Dios nos promete bendiciones, nos promete que Él va a estar siempre con nosotros y nos promete que nos va a hacer siempre bien. Y los plantaré firmemente en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Eso es lo que dice Dios.
No sé si nos creemos lo que dice Dios, pero Dios dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta. Y lo que dice, lo cumple. Y lo que dice, lo cumple. Puede haber creyentes, hermanos y hermanas, puede haber creyentes que tengan temor de Dios, pero también puede ser que en su vida haya una ausencia de gozo. Cuando hablo de gozo, y es lo que quiero puntualizar en dos frases ahora, en esta y otra, y ya dejaré el tema, cuando hablo de gozo no digo de cosas espontáneas o puntuales, o sentimientos puntuales. El gozo, en la palabra de Dios, habla de saber que Dios está siempre detrás y delante de todas nuestras circunstancias. Imagínate, hermano y hermana, que estás pasando por una situación. Tu gozo en Cristo te va a llevar a saber que Dios está obrando y que está detrás de ti. Y no solamente está detrás de ti, sino que promete que va a estar delante también, porque en lo futuro también te va a proteger. Y hay creyentes que pueden mostrar temor de Dios. Yo temo mucho a Dios, pero luego pueden vivir una vida de ausencia de gozo. Pero puede ocurrir lo contrario, que haya creyentes que tengan mucho gozo. Y los oímos hablar y decimos, bueno, qué hermano, qué gozoso, que confían mucho en el Señor, pero luego pueden vivir, digo pueden, no estoy juzgando aquí a nadie, pueden vivir una vida de ausencia de temor de Dios, del temor de Dios. Hemos de tener claro, hermanos y hermanas, el significado de la palabra temor de Dios. Por lo menos en la Biblia hay tres maneras de hablar del temor. La primera la encontramos, y vamos a leer el primer texto, en Éxodo capítulo 20. Ya en los orígenes, allí en el Éxodo capítulo 20, nos habla del temor de Dios. Capítulo 20, versículo 20, primer texto, que nos habla algo del temor de Dios. Dice, y dijo Moisés al pueblo, no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, ha venido Dios, a fin de que el temor de Él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. El temor de Dios, según la palabra de Dios, según Éxodo capítulo 20, versículo 20, es para protegernos, porque cuando nosotros tememos a Dios va a hacer que no pequemos, que no pequemos. Esta es la primera palabra que habla la Biblia del temor. Pero hay otras dos palabras más. Hay otra palabra, si queréis seguirme, en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, otro texto muy conocido, tampoco estoy sacando nada que no sepáis vosotros. Seguramente luego de este tema podéis aportar muchas más cosas que yo puedo decir. Lucas capítulo 12, versículo 5. Habla de otro temor, habla del temor de Dios, pero aquí habla de otro temor. Y yo os advertiré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Nos habla del temor de Dios, pero también habla del temor del diablo. No lo pasemos por alto esto, hermanos. Parece que somos autosuficientes y tenemos la suficiente fortaleza y las suficientes armas nosotros personales como para vencerlo. Cuidado con esto, porque la palabra del Señor nos está advirtiendo, cuidado con esto, temed también lo que pueda hacer, porque el diablo está, como dice la palabra del Señor, como león rugiente esperando al momento oportuno para darnos con sus zarpas y devorarnos. Nos habla del temor de Dios, nos habla del temor del diablo, de Satanás, y también nos habla en la primera epístola de Pedro, si queréis también acompañarme, capítulo 3, versículo 14 de primera de Pedro, que dice también así, hablando en cuanto al temor. Primera epístola, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice, y aún si sufrís por causa de la justicia, sois bienaventurados. No os amedrentéis, no nos vengamos abajo, hermanos y hermanas. Si estamos sufriendo, si estamos siendo perseguidos, no nos vengamos abajo. No os amedrentéis, por temor a ellos ni os turbéis. Otra clase de temor, temor a los hombres.
temor a los hombres. Hermanos y hermanas, lo único que nos tiene que preocupar en este mundo es el temor de Dios. Aunque hay otros temores, el temor de Dios. ¿Cómo podemos explicar esto del temor de Dios? El temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. El temor de Dios nos acerca a Dios, pero tener miedo a Dios nos aleja de Él. ¿Cómo explicar esto? Lo voy a explicar con una anécdota. Lo escuché un hermano y mirando sobre este tema, las aportaciones que podían hacerme algunos hermanos. Uno de los hermanos que escuché decía esta aplicación y para mí fue muy hermosa y lo puede entender. Y dice así, os lo voy a explicar, y quiero que os pongáis en el contexto, ¿verdad?, de esta ilustración para poder entender lo que es el temor de Dios en los creyentes. Había una familia que tenía 3 hijos. Coincidía porque yo también tenía 3, ¿no? Tengo 3. Digo tenía porque ya algunos ya no están, pero bueno, tengo 3 hijos. Y esta familia un día decidió marcharse de viaje. Los niños eran de 8, 12 y 14 años y decidieron irse de viaje un fin de semana. Y encarecidamente le encargaron a sus hijos que pudiesen cuidar de toda la casa. Que cosa que cogiesen la volviesen a su sitio, que cuidasen de todo su entorno. Bueno, los padres se fueron y cuando vinieron el siguiente día, esto pues a los que tenemos hijos pues nos suena de mucho esto, ¿verdad? Cuando llegaron, pasó el fin de semana, llegaron y se encontraron la casa totalmente desordenada. Parecía que había pasado por ahí una guerra. Con lo cual los padres se asombraron mucho y cogieron a sus 3 hijos, los sentaron en el sofá y les pidieron explicaciones. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nos hemos ido un fin de semana y os dais cuenta lo que ha pasado. Toda la casa es un caos, es un desorden. Bueno, pues no hubo explicación. La única explicación que había es que el uno al otro se echaba la culpa, el otro no había sido el otro, ahí se montó un jaleo mayor del que ya había. Bueno, pues los padres intentando buscar una solución, muy hábiles, instalaron cámaras en la casa y le dijeron a sus hijos, mirad, el mes que viene nos vamos a ir otra vez a un fin de semana y para que esto no vuelva a ocurrir hemos instalado cámaras en toda la casa, para que lo sepáis, para que estéis informados. Así es que esperemos que esto no vuelva a ocurrir cuando volvamos, lo que sucedió la última vez. Bueno, se fueron el fin de semana, llegaron del fin de semana y al abrir la puerta, ¿qué es lo que se encontraron? Todo un orden. Parecía que allí no había habido niños. Todo estaba en su sitio. Incluso sus habitaciones, porque hay algunas habitaciones de niños que parecen leoneras, ¿verdad?, en vez de habitaciones. Todo estaba en orden, la ropa doblada, los cubiertos en su sitio, y los padres se quedaron asombrados. Y claro, decidieron, como la otra vez anterior, dar una explicación. Oye, darnos una explicación, ¿por qué ha ocurrido esto? Y el mayor levantó la mano y dijo, mirad, la explicación, esta vez sí la hay. Nos hemos portado así porque teníamos conciencia de que estábamos siendo observados por las cámaras. Esto, hermanos, es el temor de Dios. Saber que siempre estamos observados por Dios, que no podemos actuar de cualquier manera, aunque las personas no nos puedan ver, porque dice la palabra de Dios que Él incluso conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, incluso antes que los pensemos, Él ya los conoce. Hermanos y hermanas, esto es muy serio, porque no podemos vivir sin el temor de Dios, porque Dios siempre nos está observando en lo que pensamos, en lo que vamos a hacer y en lo que vamos a pensar y en lo que vamos a actuar. A pesar de que los hermanos no nos puedan ver, el Señor nos ve, porque hay cámaras. Permitirme esta ilustración. Yo para mí fue de gran alegría cuando pude escucharlo porque pude visualizar y darme cuenta de que es muy importante el temor de Dios para los creyentes. Ahora, yo te pregunto, y para esta pregunta te voy a llevar a otro texto, a Jeremías capítulo 2, versículos 18 y 19.
si quieres acompañarme, que dice Jeremías capítulo 2. ¿Cuál es la historia del pueblo allí? Bueno, la historia de Jeremías capítulo 2, versículo 18 y 19. Es que ya sabéis que el pueblo de Israel, en estos días meditando el libro de Jeremías, para mí fue horroroso. Algunas de los capítulos que aparecen aquí. ¿Cómo el pueblo de Dios podía hacer esto? En el capítulo 2, versículos 18 y 19, encontramos a un pueblo coqueteando con las naciones paganas, algo que era abominación para Jehová, para Dios. Capítulo 2, versículos 18 y 19. Vamos a leerlos. Capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versos 18 y 19. Dice, y ahora, ¿qué buscas rumbo a Egipto? ¿Beber agua del Nilo? O sea, ¿qué buscas, Israel? ¿Unirte a Egipto? ¿Alimentarte de los placeres? Es que no, es como Dios si le estuviese diciendo, es que yo no soy suficiente para ti, que tienes que irte con una nación pagana, tienes que coquetear con ella, tienes que ir a beber de sus aguas. O pregunta, ¿qué buscas rumbo a Siria? ¿Beber agua del Éufrates? ¿No tienes suficiente con Egipto que, bueno, ves que Asiria es más poderosa que Egipto y te unes a ella para protegerte, para asegurarte un porvenir futuro? ¿Es que yo no soy suficiente?, le pregunta Dios al pueblo de Israel. Repréndate tu maldad, condénate tus apostasías, considera y reconoce cuán malo y amargo es haber abandonado a Jehová, a Dios, tu Dios, y no tener temor de mí. Dice, y lo firma este versículo, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Es tremendo. Hermanos y hermanas, jóvenes, no podemos estar coqueteando con el mundo. Vivir bajo el temor de Dios implica someterse a Él, porque Él nos está mirando siempre. No podemos estar jugando entre dos aguas. A Dios no le agrada esto. Si eres creyente, no bajes al Nilo a beber sus aguas. No bajes a Siria tampoco a beber de sus aguas. Refréscate con la palabra de Dios. No abandones a tu Dios, que es el que te sostiene. ¿Por qué es tan importante el temor de Dios? Es importante el temor de Dios porque vivimos en un mundo que carece del temor de Dios. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20, si queréis apuntarlo, pero lo voy a decir casi un poquito de memoria la primera parte. Dice allí Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esto es lo que opina el mundo. A lo malo le dicen bueno, pero tú háblale, por ejemplo, por citar un ejemplo de las cosas de Dios. Seguramente te van a decir que eso no, es malo. Lo van a tachar como malo. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Y lo dijo ya siglos atrás. Siglos atrás. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una sociedad carente del temor de Dios. No hay temor de Dios. El único temor de Dios es el que podemos transmitir los creyentes en medio de esta sociedad, hermanos y hermanas. Es lo único. No hay temor de Dios en la política, no hay temor de Dios en la cultura, no hay temor de Dios en la sociedad en general. ¿Queréis una radiografía del mundo? ¿Queréis una radiografía del mundo? Vamos a hacer una radiografía del mundo. Vamos a leer dos textos, versículos, algunos versículos más, y vamos a ver la radiografía en la cual la palabra de Dios hace del mundo, en el cual tú y yo estamos viviendo. Dice, primer texto, si me queréis acompañar, Romanos, textos muy conocidos, es una radiografía de lo que la Biblia dice de lo que es nuestra sociedad, aunque se escribió ya algunos siglos atrás, pero que sigue vigente. Romanos, vamos a leer en primer lugar,
Vamos a leer el capítulo 3 en primer lugar. En primer lugar, capítulo 3, versículos 10 al 18, y el clave es el 18. Vamos a hacer una lectura de algunos versículos, como he dicho al principio. Vamos a dejar que la Biblia hable en cuanto al temor de Dios. Vamos a ver la radiografía de la sociedad que no tiene temor de Dios. Dice el capítulo 3, versículos 10 al 18, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron. Veneno de serpientes o de aspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es la sociedad. Pero amplía más, un poquito más atrás, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, si queréis acompañarme. Seguimos con la radiografía del mundo, capítulo 1, versículo 24 hasta el 32. ¿Qué dice allí? Fijémonos en lo que dice Dios, cómo fotografía, cómo es la radiografía en sí. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Estos cambiaron la verdad de Dios en mentira. Es tremendo. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de naturaleza. Y del mismo modo también los varones, los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida recompensa a su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores. Fijaros, detractores. Nos quedamos casi sin aliento leyendo esto. Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes de los padres de los progenitores, necios, desleales. Tenemos que volver a tomar aliento para seguir leyendo. Sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, fijaros, con los que la practican. Esta es la radiografía del mundo. No es la radiografía de la Iglesia ni del creyente. Y aquí nos toca vivir, en un mundo que no tiene temor de Dios, y que tenemos que hablar del temor de Dios, porque las personas tienen que temer a su Creador. Serán pecadores, pero son criaturas creadas por Dios, al igual que tú y al igual que yo. Incluso hoy, entre los cristianos, las normas bíblicas están siendo rebajadas. Yo no voy a pasar a detalles, pero hoy incluso entre los cristianos las normas bíblicas están siendo relajadas. Incluso en algunos casos, muchas de ellas anuladas, sin compromiso. Todo o parte de la palabra de Dios está siendo estructurada a conveniencia. Hermanos y hermanas, la Iglesia está pasando por un lugar de trance en el cual está dejando a un lado la palabra de Dios y está aplicando sus propios criterios.
La Iglesia muchas veces, en muchas ocasiones, está siendo guiada por la casuística. Y esto es peligroso. Y si no, y a lo mejor, y por si acaso, la casuística, cuidado con esto. Volvamos a las raíces, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, no a nuestra conveniencia, sino al texto sagrado, porque esto es vida para cada uno de nosotros. Por lo cual diremos que el temor de Dios es un proceso de vida que empieza con la conversión. Cuando tú te conviertes, cuando tú decides de entregar tu vida al Señor Jesús como Salvador, entras en un proceso de santificación, un proceso de evolución cristiana, vamos a llamarlo así, en el cual cada día tú vas creciendo y vas caminando en el Señor y el Señor te va haciendo cada vez más perfecto hasta que lleguemos a la plenitud, hasta que lleguemos hasta la presencia de Dios, en el cual ya seremos así perfectos. Pero mientras tanto, mientras que estemos en este peregrinar, necesitamos ir renovándonos, ir capacitándonos, pensando que siempre el Señor nos ve. Pero ¿qué nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Voy a citar otros ejemplos. Esto no los vamos a leer porque son muy conocidos, pero si queréis luego leerlo, como está grabado, lo podéis leer luego. ¿Qué dice el primero? Génesis 3, capítulo 3, versículo 8 al 10. Allí habla de la historia de Adán y Eva. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? Dice que se escondieron porque temieron a Dios. Cuando oyeron el ruido de que Dios se paseaba por allí, tuvieron temor, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, y se escondieron, y Dios, que todo lo conoce, porque nos está observando con esas cámaras, sabiendo lo que había pasado, se acerca a ellos y le pregunta, oye, ¿por qué os escondéis? Dice, porque tuvimos miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque habían pecado. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, porque nosotros muchas veces cuando pecamos no nos da miedo. Parece como que Dios nos va a perdonar y borrón y cuenta nueva. Ya lo he dicho en otra ocasión, escuchaba a un hermano muy querido por mí, muy apreciado por mí, que en muchas de sus predicaciones decía lo siguiente: Dios tiene un borrador y un lápiz, y Él continuamente está apuntando nuestros pecados y los está borrando. No para cada día. Pero dice, a ver si se va a acabar el borrador algún día. Parece como que pecamos y como Dios lo va a perdonar, nos da licencia para cualquier cosa. No, esto no es así. Hebreos capítulo 11, versículo 7, allí en los héroes de la fe se menciona a Noé. Noé, ¿por qué construyó el arca? Que Dios le dijo, porque dice la palabra de Dios, construyó el arca porque temió a Jehová, temió a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Porque el hecho de temer a Dios, hermanos y hermanas, nos va a llevar, a pesar de que no comprendamos su voluntad, porque yo pienso que Noé no entendía el por qué Dios le estaba diciendo esto, en un sitio secano construir un gran barco, que lo tomaron por loco, que se reían de él. Pero Noé, porque temía a Dios, aceptó la palabra de Dios. Esto es una de las cosas que hace el temor de Dios, aceptar su palabra. No cuestionar. Podía haber debatido con Dios, haberle dicho, bueno, pues, ¿cómo vamos a construir un barco? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Qué planos voy a tener? Si no soy una persona experimentada en construir este tipo de casas o de barcos, no soy así. Pero aceptó la voluntad de Dios. Dios lo guió porque le temió a él. También encontramos en Génesis capítulo 31, versículo 53, la historia de Jacob. Jacob tenía muchas cosas malas, pero tenía otras buenas también. Pero una de las cosas que aprendió en Génesis capítulo 31, versículo 53, que aprendió de su padre Isaac, dice este versículo, que fue temer a Jehová. Él aprendió de su padre a temer a Jehová. Y esto también es un compromiso para nosotros, porque a las generaciones que vengan detrás tenemos que enseñarles esto, que son observados por Dios, que tienen que temer a Jehová. Tenemos que asesorar a nuestros jóvenes, decirle temer a Jehová, porque se van a encontrar con muchas dificultades cuando salgan a esa sociedad que hemos leído. Y tienen que estar preparados, capacitados para poder presentar defensa del Evangelio, dice el apóstol Pedro también.
Y tenemos que hablarles de eso, tenemos que enseñarles del temor de Dios, porque el temor de Dios también hay que enseñarlo para que se herede. ¿Qué diremos de Job? Job, ¿por qué era así? Job dice en capítulo 1, versículo 1, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el temor de Dios nos va a hacer también apartarnos del mal. Si tú eres una persona que te sientes observado por Dios, que te sientes que sabes que si pecas a Dios no le va a agradar, que te va a borrar, que te va a perdonar, pero que muchas veces vas a tener que pagar las consecuencias, por supuesto. Si tú eres una persona que eres así, que eres temeroso de Dios, el temer a Dios te va a hacer que te apartes del mal. Voy a poner otra anécdota. Esta casi no me gusta, la voy a decir porque creo que el Señor me está diciendo que la diga, ¿no? A lo mejor me equivoco. Es que es un poco familiar. Hace unos sábados salimos a dar un paseo por el canal y íbamos mi esposa y yo, y venía nuestro nieto mayor, Marcos, y pasamos por la zona del bulevar de ahí del canal, en una de las zonas. Y había un sitio que la verdad que nos llamó mucho la atención, era una especie de disco bar, muy oscuro, con unas luces de neón dentro y tal, la música a todo tren, bueno, no decir cómo iban vestidos tanto ellos, sobre todo ellas, la forma de vestir, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque la verdad me causó mala impresión. Pero fijaros lo que nos dijo nuestro nieto. Se quedó mirando, y cuando él se queda mirando fijo hay que temerle, porque algo nos va a decir importante. Se quedó fijando y dijimos, algo le va a decir a la gente que había sentada en la terraza. Entonces enseguida lo apartamos y nos mira y nos dice, ¿verdad que a Jesús no le gusta que pasemos ahí? Ahí nadie le había dicho a él que podía pasar o no podía pasar, pero él percibió algo de que ese sitio no era el correcto para estar un creyente. Esto hace el temor de Dios. El temor de Dios, si tú lo vives en tu vida, pides al Señor que lo implante en tu vida, verdaderamente te va a hacer que no hagas cosas indebidas que a Dios no le agradan. No bajes a Egipto a beber del Nilo, ni vayas a Siria a beber del agua del Éufrates, porque esto no le va a Dios, no le va a Dios. ¿Qué dice Levítico? Quedan 3 ejemplos y vamos a terminar con ellos. Y vamos a dejar aquí el tema, no va a haber tiempo para más. ¿Qué dice Levítico, capítulo 10? Vamos a leer 2 textos de Levítico. Bueno, no lo vamos a leer, voy a dar las citas porque son textos muy extensos y nos llevaría mucho tiempo, pero os voy a ilustrar la historia. El libro de Levítico ya sabéis que es un libro, ya lo hemos estudiado aquí con Benjamín, ¿no? Es un libro un poco tedioso. Son de estos libros que cuando leemos la Biblia nos prometemos a nosotros mismos leer la Biblia en 1 año o en 2 años. Cuando llegamos a estos libros estamos deseando de pasarlos porque son tediosos, ¿verdad? Necesitamos que incluso nos los expliquen, o necesitamos documentarnos mucho, porque sacrificios, normas, holocaustos, que si las fiestas, y bueno, cosas que parece que no nos interesan. Pero en el libro de Levítico hay dos historias, se llaman historias enmarcadas. Los literarios la llaman así. Es dentro de una narración, meten una historia que parece que no quiere decir nada. Allí encontramos en el Levítico 2 historias. Una la encontramos, la primera, en Levítico capítulo 10, versículos de 1 al 20. ¿Qué ocurre allí? Fijaros lo que ocurre. Ya sabéis que el libro de Levítico nos está hablando de a lo que a Dios le agrada, cómo tenemos que acercarnos a Dios. Y Dios pone las condiciones y las formas y las normas de cómo su pueblo tenía que presentarse delante de él. Este es el tema general, por así decirlo. Pero ¿qué ocurre en el capítulo 10, en esta historia enmarcada? Cuando vamos al capítulo 10 parece que nos refresca un poquito, ¿verdad? Nos refresca un poco, respiramos un poco, porque nos quita un poco todo el lastre de lo que venimos leyendo. Allí encontramos a 2 personajes, a Nabat y a Abiú, el primogénito y el segundo hijo de Aarón. ¿Y qué ocurrió allí? Allí lo que ocurrió fue tremendo, porque dice el texto que a esos hijos de Aarón, Nabat, de Abiú, dice que ofrecieron fuego extraño. Hasta tal punto que cuando llegaron al altar y ofrecieron ese incienso extraño, dice que Dios los fulminó, salió fuego del altar y los fulminó, los quemó vivos.
Pero fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque dice el texto, si seguís leyéndolo, que sus túnicas no fueron quemadas, solamente sus cuerpos. Cuando los sacaron, sus túnicas iban sin quemarse. ¿Pero por qué ocurrió esto? Ocurrió esto por la sencilla razón de que tenía que ser un ejemplo para Dios. Dice el texto en el capítulo 10 que el pueblo temió después de ver aquello. Porque presentarse delante de Dios no se puede hacer de cualquier manera, ni siendo Abiú, ni siendo el primero, ni el segundo, ni Nabat. A Dios hay que acercarse de la forma correcta. Dios lo fulminó. Pero si vamos adelante, seguimos adelante, en el capítulo 25 encontramos otra historia. Es la historia del hijo de un egipcio que se casó con una mujer del pueblo de Israel. Y dice el capítulo 24, dice que este joven se enzarzó en una pelea con otro. Allí, no vamos a entrar en el porqué, a lo mejor algún día se podrá ver esto. Pero dice que en esa pelea dice que maldijo el nombre de Dios. Maldijo el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Que Dios lo mató. Luego lo podéis leer. Y dice que las personas que había allí sacaron su cuerpo fuera del campamento, porque había hecho inmunda todas aquellas cosas. Y dice el texto también que el pueblo, viendo aquello, temió. No podemos tomarnos a la ligera las cosas de Dios, hermanos. Tenemos ejemplos. Gloria a Dios porque hoy no toma Dios esas decisiones, porque yo por lo menos estaría aquí, ya me había quemado, ¿verdad? O estaría muerto si Dios actuase así. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento, un texto que conocemos mucho. Si queréis ir allí a Hechos capítulo 5, este sí lo vamos a leer. Es un texto que lo conocemos muchísimo. Es la historia de dos personas, de Ananías y Safira, personajes que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Mantenedlos ahí porque luego vamos a leer un versículo. Ya sabéis lo que ocurrió allí. Muchas veces se habla del pecado de Ananías o del pecado de Safira, pero era un pecado matrimonial, un pecado familiar, porque el complot fue llevado por el matrimonio. No fue Ananías que lo hizo a expensas de Safira, ni Safira a expensas de Ananías. Fueron en el matrimonio que se juntaron e intentaron engañar a Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió allí? Ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Que murió uno, cuando pasó la mujer, murió. Y fijaros lo que dice en el versículo 5 de ese capítulo 5. Y al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oían. Aquello se cundiría como la pólvora. Fíjate lo que ha pasado. Para no tomarse en serio las cosas de Dios, ¿verdad? Aquellos que dicen también, porque fijaros en el detalle del capítulo 5, porque ¿quién sacó a Ananías y Safira? ¿Alguien me lo puede decir? Si queréis leerlo, que lo pone ahí. ¿Quién sacaron los cuerpos muertos de estas personas? Nadie me lo dice, yo sé que es cortedad decirlo. Bueno, lo sacaron, lo voy a decir yo, ¿verdad? Y luego, los jóvenes. Bueno, es que no había mayores que lo pudiesen sacar. No, dice la palabra, eso es importante que lo entendamos. Lo sacaron los jóvenes, porque tenía que servir de ejemplo para ellos. Sirvió para todos, pero para los jóvenes, fijaros lo que va a ocurrir si no tomáis en serio las cosas de Dios, si no camináis en el temor de Dios. Gloria a Dios porque no actúa así, no nos caemos muertos. Pero hay que tomárselo en serio, hermanos y hermanas, el temor de Dios. El temor de Dios hay que tomárselo en serio. Y termino con 2 versículos. Vamos a dejarlo así, llevamos ya 45 minutos y creo que es suficiente. Vamos a terminar con otro texto más, Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24 es el último capítulo del libro de Josué. ¿Y cómo concluye el capítulo de Josué 24? Pues lo vamos a ver.
Vamos a ver si no se pegan las hojas. Voy por el 18, ahora por el 24. Ahora sí. Vale. ¿Qué dice el capítulo 24, versículos 14 y 15? Es la conclusión. La conclusión. La conclusión es que todo lo conseguido por Israel no podían olvidar que esas victorias eran las victorias de Dios. Dios había entregado a sus enemigos y no podían olvidar estos. No eran por sus propios méritos, eran por los méritos de Dios. Y dice así, capítulo 24, versículos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Apartad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en la otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Yo quisiera lanzar este reto. ¿A quién quieres servir tú? ¿A qué Dios quieres servir? Y Josué dice, hacer lo que os venga en gana, hacer lo que queráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, agradecemos en tu misericordia, Señor, Señor, tú nos hablas en tu palabra que tenemos que obedecerte y tomarnos en serio todas tus cosas, Señor. Queremos, Señor, yo pido, Señor, que pueda haber hecho bien, Señor, tu palabra a mis hermanos, Señor, que pueda hacer bien también a aquellas personas que van a escuchar o posiblemente vayan a escuchar, Señor. Te quiero rogar, Señor, que tú nos des un corazón dispuesto, un corazón temeroso de ti, Señor, un corazón que aplique ese temor cada día, sabiendo, Señor, que tú nos estás mirando y que tenemos que dar cuentas de todas las cosas que hagamos, porque tú las conoces, Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta hermosa libertad que tenemos de poder abrirla y poder compartirla, Señor. Y gracias por la sencillez de ella, porque los textos hablan, Señor, porque ella nos conduce, Señor, y que sea nuestro reto servirte a ti, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.